The Wild Project. Bueno, aquí viene un tema de los temas más peliagudos y estoy muy contento y quiero agradecer a Dani que se atreva a hablar de esto, porque estoy seguro de que muchos, lo que tú dices, ¿no? Según qué temas se enfadarían o dirían que no. Vamos a hablar de un problema gravísimo, endémico casi, yo creo, en muy buena parte de la estructura cristiana católica, es el tema de los abusos, sobre todo a menores. A ver, lo primero que te quiero preguntar a ti, Dani, tú como persona que forma parte del clero, ¿cómo lo ves? A mí me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar con este tema. Lo he vivido de cerca porque el año pasado saltó un caso que ya tenía muchos años de mi congregación, el único caso que he conocido yo de cerca, y me destrozó, me rasgó por dentro, porque no hay nada más contradictorio a nuestro estilo de vida que es hacer daño a alguien tan inocente como un niño, ¿no? Y de esta manera que deja marcado para siempre. Y bueno, yo desde cuando me preparaba al sacerdocio, hace 8, 9, 10 años, ya había estallado el caso de los abusos en Estados Unidos. Estaba Benedicto XVI, fue cuando se impuso la política de tolerancia cero en la iglesia empezó a cambiar la mentalidad. Hay una película que, si no me recuerdo mal, es Spotlight. No sé Sí, si la has visto. Sí. Va de eso, ¿verdad? La he visto. Justo cuando explotó, diría que es el caso de abusos en Estados Unidos, creo que fue en Boston, y a partir de ahí, a raíz de ahí, porque ahora continúas, pero sí que es algo que el tema incluso yo no, porque yo no me hice la comunión, pero fue todo muy light. Pero sí que, por ejemplo, mis padres o gente que conozco un poco más mayor, sí que todos lo típico del pueblo, lo típico que un tocamiento que no se debía, quizás no algo muy bestia, pero sí que siempre había habido el run run. Eso es, al menos en España, no sé en Latinoamérica cómo está el tema, pero en España siempre había habido el run run. Y ya explotó todo con este caso, ¿no? Continúa, por favor. Cuando yo me preparaba al sacerdocio y esto había estallado, y claro, yo me preparaba para ser cura y sabía que si me ordenaba sacerdote iba a cargar con este San Benito, ¿no? De cura pederasta, ¿no? Que ya prácticamente es un meme. Y bueno, yo seguí adelante porque creo que mi vocación viene de Dios y no del deseo de buscar una institución que me acoja y que me dé seguridad o poder. Y bueno, yo pues lo sufro mucho, lo sufro a diario. Quizás en el último tiempo que en YouTube he conseguido tener un poco más de posición, ya me atacan menos, pero prácticamente hasta que tuve, yo qué sé, 500.000 de seguidores, el insulto de viola niños, pederasta, fue diario, no, fue semanal. Uh-huh. Y al principio me dolía, me planteé dejarlo por el daño que me hacía, pero he seguido adelante porque no es justo que paguemos, o sea, no es justo que dejemos de hacer el bien por culpa de unas personas que fueron unos degenerados e hicieron el mal, ¿no? ¿Qué me parece esto? Pues tú has dicho mal endémico. Algunos en la iglesia te criticarían y dirían que no, que es puntual, que son algunas personas. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que esto es endémico. Simplemente una pequeña aclaración. Endémico significa, porque hay mucha gente joven que está viendo esto, que está generalizado. Que no es un caso excepcional, esto se puede aplicar a todo, ¿vale? Cuando algo es endémico es que pasa generalmente en todos sitios, que es lo que es. Yo creo que pasa, que ha pasado o que pasa seguramente aún en casos en la iglesia. Sí, y la pregunta de si es endémico te lleva a la pregunta de ¿es estructural? O sea, esto tiene que ver, creo que con el celibato, tiene que ver con la forma en que vivimos la castidad, tiene que ver con la imposición o con la norma de no tener relaciones sexuales, ¿no? Creo que la pregunta viene detrás, ¿no? Si es endémico. Yo creo que el estado del celibato, de la castidad, o sea, requiere un equilibrio afectivo brutal. Pero creo que también lo requiere la vida en pareja monógama. O sea, creo que lo requiere, ¿no? Y creo que puede haber momentos en la vida en los que falles, igual que los puede haber en un matrimonio, ¿no? Y que, bueno, puedes fallar dentro de unos límites. Te puedes ir con una mujer que no es la tuya, pero hay límites que... o sea, si te vas con otra mujer, bueno, pero si si abusas de un niño, estás transgrediendo la libertad de una persona, ¿no? Estás yendo mucho más allá de lo que es un adulterio a ir hacia una violación directamente, ¿no? Entonces yo creo que
lo que es endémico o lo que ha sido endémico en una época de la Iglesia, yo ahora no lo sé, ahora no sé decirte, ¿eh? Quizás ahora en algunos movimientos y congregaciones todavía tenga que haber una purificación de esto que no se ha llevado a cabo, pero durante un largo periodo de tiempo en la Iglesia, lo que ha sido endémico es que no se cultivaba la afectividad, no se educaba en la afectividad de las personas, se negaban las emociones y los sentimientos. O sea, la forma de vivir la castidad era reprimir. Y hoy sabemos, por la psicología más simple, que cualquier cosa que tú reprimas, al cabo del tiempo sale totalmente más deformada, distorsionada y haciéndote daño a ti y haciendo daño a los que nos rodean, ¿no? De ahí yo creo, igual esto es un poco generalizar y puede ser injusto, pero creo que de ahí provienen esas caras amargadas de tantos sacerdotes, esos curas insoportables en sus homilías, esos juicios crueles de algunos eclesiásticos hacia las personas, ¿no? Provienen de un desequilibrio afectivo total, ¿no? Y en algunos casos eso se ha transformado en un abuso de menores, ¿no? Porque los menores no, en un contexto social determinado no acusaban, los padres lo negaban y ellos se sentían protegidos en esa situación, ¿no? Entonces yo sí que creo que ahí es donde realmente está el problema. ¿Tiene que ver directamente con el celibato? Yo creo que tiene que ver indirectamente. O sea, refiriéndome al tema de los niños y tal, ¿tú qué castigo les harías a esos que se han confirmado como casos de abuso? Yo creo que la política de la Iglesia ahora es la adecuada. Primero, si son sacerdotes o si pertenecen a una congregación, expulsión total de... alejamiento total de cualquier servicio, ministerio, lo que sea que estén cerca de niños. Por vida. Claro, de por vida. Ajá, y ajá. luego poner a esa persona en manos de la autoridad civil correspondiente. O sea, si es española, denunciar el caso. O sea, incluso aunque las autoridades no tengan constancia, la Iglesia tiene que denunciar en conciencia en el caso a las autoridades para que se hagan cargo y reciba el castigo que las leyes del país estimen, ¿no? Y en la medida de lo posible, si la persona se deja, aconsejarle y acompañarle en un tratamiento, en un acompañamiento psicológico que le permita salir a flote de la situación en la que está, si se puede, ¿no? Que esa es la política actual de la Iglesia y me parece la más razonable y también muy dura, porque supone que la Iglesia, aunque la familia, el niño, la persona abusada no denuncie, si los superiores y la gente que lo conoce tiene constancia, tiene obligación de denunciar a las autoridades civiles. ¿Y tú por qué crees que durante tantos años ha habido una ocultación? Porque esto se ha ido demostrando de que altos cargos de la Iglesia, incluso altos cargos locales, ocultaban casos que se conocían y luego cogías a ese sacerdote, lo metías en otro sitio, volvía a pasar. Se sabe todo esto. ¿Tú por qué crees que sucedía esto? Es una ecuación muy sencilla y era que antes se valoraba el escándalo que podía producir eso con el daño que producías a una persona, ¿no? Es terrible, pero la opción era elegir no provocar escándalo y silenciar el caso, ¿no? Que incluso ha habido casos en los que se le daba dinero a la familia, en las que en diálogo con la familia a ese clérigo se lo destinaba a otro sitio, entonces la familia se quedaba tranquila porque ya no lo iba a volver a ver el niño. Y luego la familia estaba desarmada porque entonces la sociedad no tenía medios para atacar a la Iglesia, para meter a un cura y la Iglesia utilizaba todos sus medios también para evitar que se supiera y se conociera información de los casos, ¿no? Entonces, pero esto no es un tema solo eclesial, sino socialmente. Antes todo lo que tuviera que ver con el escándalo social se tapaba y ahora somos al revés. Ahora que yo estoy mucho más de acuerdo con la política actual, que es la de transparencia en todos los niveles, en política, en la Iglesia y en las empresas. Y claro, ahora no nos importa que haya escándalo, nos parece una consecuencia lógica, pero nos parece un mal menor frente al bien que supone hacer justicia a una persona que ha sido abusada y dañada, ¿no? Física, ha habido un cambio brutal, lo que tú decías, a nivel social y no tan solo en este tema, es verdad, ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño el tema de la monarquía, el rey era intocable. Juan Carlos, yo recuerdo de pequeño, aquí en España la prensa no se atrevía a decir nada y bueno, si decías algo
era una bomba. Y fíjate hoy en día cómo ha cambiado Y con la vi- propia política, y la corrupción. la violencia de género. O sea, ahí funcionaba la misma ecuación, ¿no? Que no se supiera Claro. que mi marido era alcohólico y que me pegaba. Qué Porque, fuerte. joder, que iba a decir la gente, ¿no? Que, no, bueno, pues ahora si se tiene que saber, eso es un mal menor. Claro. Si se va a hacer justicia.